mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión estamos continuando con las princesas Disney y en este tutorial he grabado para ustedes a la princesa Elsa. Como la ven aquí, nos mide 29 centímetros aproximadamente. Ustedes saben que las estamos tejiendo con el cuerpo base de las princesas que les dejé en el canal y con este hilo de 2 milímetros de grosor y la aguja 3.5 milímetros que siempre utilizo, nos queda de este tamaño. El tamaño puede variar, recuerda, de acuerdo al material que utilices. En mi caso utilizo 100% acrílico. Como puedes ver, vamos a tejer a nuestra Elsa muy linda y ya les voy a indicar qué necesitamos. Necesitamos los materiales en la descripción del video, las cantidades de cada color, de este tono de azul, de uno más clarito para la capa y para la manga de sus brazos, y un tono crema para su cabello o un color hueso. Si lo quieres hacer blanco, también puede ser. Si lo quieres hacer amarillo o un amarillo muy clarito, te recomiendo. O hacerlo como yo en tono hueso, un color crema. Y unas pequeñas lentejuelas o piedritas que puedas conseguir, perlas de bisutería para colocarle accesorios en la trenza. Para ello vamos a realizarla en dos tutoriales, parte 1 donde hicimos el vestido y parte 2 donde hicimos su cabello. Vamos a comenzar con la parte 1. Y te recomiendo antes de arrancar a tejer de que te suscribas, actives la campanita de las notificaciones y todo lo que puedas hacer para ayudarnos a crecer te lo agradecería. Compartir el video con tus amigos, en tus redes sociales, con tus conocidos. También que me etiquetes en la fotico que subas de tu proyecto terminado. Nos ayuda muchísimo para que podamos crecer en el canal y seguir con todos los tutoriales. Si no has visto toda la colección que ya llevamos de princesas Disney, te la dejo por aquí arriba. Ya hemos hecho varias, tenemos a Mérida, Blancanieves, Bella, Tinkerbell, bueno, hay muchas ya que puedes disfrutar. Espero disfrutes a Elsa y la tejas conmigo con mucho amor como yo he decidido compartirte este patrón. Vamos a arrancar, sin más, empecemos a tejer. Bueno, mis chicas y chicos, vamos a comenzar por realizar el cuerpo base de nuestra princesa Elsa. Primero vamos a utilizar el cuerpo base, el tutorial que ya encontramos en el canal y que estamos utilizando para todas las princesas que estamos realizando. Te lo voy a dejar por aquí arriba o en la descripción del video encuentras el enlace. Tienes que tejer todo el cuerpecito como yo lo tengo acá, incluyendo las orejitas. ¿Listo? Que les enseño allí en ese video. Vamos a hacer algunos cambios necesarios en los brazos para implementar de una vez la manga del vestido. Voy a darles las indicaciones para que cuando lo estén tejiendo hagan esos cambios. ¿Listo? Toma nota. Vamos en los brazos, cuando estés tejiendo los brazos vas a tejerlos en hilo color piel hasta la ronda número 4. Hasta la ronda número 4 tejes en hilo piel y luego desde la ronda número 5 comienzas a tejer en celeste claro. En la ronda 5 vas a tejerlos tomando solo la hebra trasera. Por el bucle trasero tejes la ronda número 5. Las demás las tejes normal. En el bucle delantero que nos queda en el bracito al terminar, por ese bucle delantero con la hebra o el hilo celeste vas a realizar una ronda de puntos deslizados. Solamente puntos deslizados por todo el borde de nuestro brazo. Y cuando los estés empalmando o colocando en el cuerpo para continuar con el cuello de nuestro cuerpo, allí en la parte donde vas a tejer encima del brazo vas a hacerlo tomando solo la hebra trasera por el bucle trasero en esta parte. El resto del cuerpo lo tejes tomando todo el punto normal. ¿Listo? Solamente la parte del brazo lo tejes
tomando por la hebra trasera. Eso en el caso de la unión de los brazos al cuerpo. Y tejemos así, terminadito, todo nuestro cuerpo base, con los ojitos ubicados como les indiqué en ese video. Y cuando lo tengas todo realizado como lo tengo yo aquí, volvemos a este video para continuar con su vestido, sus zapatos y su cabello. Así que ve, realízalo y vuelves acá al video parte 1 de Elsa. Comenzamos con el hilo celeste claro, el más clarito, el que utilizamos para los brazos, y vamos a arrancar a tejer los zapatos. Vamos a dejar tejidos los zapatitos. Recuerda que este procedimiento lo debes repetir nuevamente cuando vayas a realizar el segundo zapato. En un anillo mágico vamos a colocar en total 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos el anillo mágico y vamos para la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 7 puntos. Vamos a hacer 7 aumentos. 2, 3, 4, 5, 6 y me falta un último aumento. Y el aumento número 7. Voy ahora a realizar la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a tejer un patrón de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego realizamos un aumento. Volvemos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacemos un aumento. En esta ronda número 3 nos quedan en total 16 puntos. Vamos a pasar a tejer la ronda 4 y la ronda 5. Esas dos rondas las vamos a tejer de estos mismos 16 puntos. Pero la ronda 4 la tejeremos tomando solo el bucle trasero o la hebra trasera. Y tejemos los 16 puntos que ya tenemos. Cuando la termines, luego tejerás la ronda 5, pero ya tomando todo el punto normal. Y tejemos también los 16 puntos que ya tenemos. Vamos a comenzar la ronda número 6. Para la ronda 6, y es la última, vamos a tejer un patrón de 7 puntos. 6 y 7 y hacemos una disminución. Luego tejeremos 7 puntos para finalizar. Y así terminamos el primer zapato. Vamos a dejar una hebra larguita para poder esconder con la aguja. Y vamos a realizar nuestro segundo zapatito. Yo ya tengo uno aquí. Tenemos que esconder también la hebra del anillo mágico. Vamos a hacer nuestros dos zapatitos y vamos ahora a realizar el vestido. Vamos a comenzar con el vestido y para eso vamos a utilizar el otro contraste de hilo que hemos escogido, que es un hilo color turquesa o un azulito un poco más fuerte que el que tenemos en las mangas y en la capa. Vamos a realizar, para comenzar el vestido, 21 cadenas al aire. Yo siempre he dejado para los vestidos de las princesas, antes de comenzar las cadenas, una hebra larguita para con ella poder coser la abertura de la espalda.
Si no quieres hacerlo así y quieres colocarle un botoncito o dejar el vestido de quitar y de poner, puedes hacerlo consiguiendo un botón muy chiquitito que nos quepa por en medio de los puntos, ¿listo? O dejando un espacio en el inicio de las filas para que nos quede la abertura de los ojales. Vamos a comenzar tejiendo desde la segunda cadena, punto bajo. Y vamos a ir tejiendo los 20 puntos bajos por toda la cadena. Vamos a trabajar el vestido en punto bajo. Esta fue nuestra fila número 1. Subimos con una cadena y giramos la labor. En el primer punto volvemos y repetimos y hacemos los 20 puntos que ya tenemos. Vamos a realizar desde la fila 1 hasta la fila número 9. Vamos a hacer 9 filas de estos mismos 20 puntos. Cuando termines las 9 filas, vamos a comenzar la fila número 10. Y vamos a subir con una cadena, vamos a trabajar tomando esta fila número 10 solo la hebra trasera. Vamos a realizar un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Vamos a repetir ese patrón por toda la fila hasta terminar, tomando solo la hebra trasera. Y nos quedarán en total 30 puntos. Vamos a pasar a la fila número 11. Vamos a unir antes con el primer punto que realizamos en la fila número 10 y de aquí en adelante comenzaremos a trabajar en rondas. ¿Listo? Ya no más en filas. Vamos a hacer la ronda número 11. Para ello vamos a trabajar aumento y luego 2 puntos, 1 y 2. Y repetimos esto por toda la ronda, aumento y 2 puntos. Al finalizar esta ronda van a tener 40 puntos en total. Desde la ronda número 12 hasta la ronda 17 vamos a hacer 6 rondas de estos mismos 40 puntos. Cuando ya tengas las 6 rondas terminadas hasta la ronda número 17, vamos a comenzar la ronda número 18. En esta vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer un patrón de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y realizamos un aumento. Vamos a repetir este patrón por toda la ronda, 7 puntos y un aumento. En total tendremos 45 puntos. Al terminar la ronda número 18, realizaremos la ronda 19, 20 y 21, 3 rondas de estos mismos 45 puntos. Vamos a tejerlas. Cuando termines ya la fila 21, vas a cortar la hebra y vamos a contar 18 puntos. 18 puntos y en el punto número 19 vamos a enhebrar y vamos a comenzar a trabajar en filas para que nos quede la apertura o la abertura de la pierna. Acá en el punto 19 voy a enhebrar, voy a colocar mi hebra y vamos ahora a trabajar esta fila todo desde aquí, comenzándola desde acá. La vamos a ir realizando hasta llegar a ese mismo lugar. Voy a ir escondiendo de una vez la hebra y voy a trabajar 44 puntos hasta llegar al mismo lugar donde inicié. Llegamos al mismo lugar donde comenzamos, en total seguimos teniendo 45 puntos.
Vamos a subir con una cadena y vamos a empezar a trabajar desde esta fila. Esta es la fila número 22. Vamos a hacer la fila 23. Y a partir de acá hasta terminar nuestro vestido vamos a trabajar en filas. Vamos a subir con una cadena y terminar con un punto. ¿Listo? En filas. Lo vamos a hacer así para dejar la abertura del vestido en la pierna, ¿vale? Pero, como ustedes pueden apreciar en la parte de la blusa, siempre que trabajamos en filas, se nos ve una fila por el derecho y al girar trabajamos y se nos ve una fila de puntos bajos por el revés. Por eso vemos esto aquí en la parte de la blusa, una fila diferente y la otra fila con otra textura diferente. Porque siempre que trabajamos en filas pues nos quedan los puntos una por el derecho y otra por el revés. En la parte de la blusa es perfecto porque necesitábamos diferenciar la blusa de la falda o de la otra parte del vestido. Pero aquí en el vestido pues no quiero que quede esa textura o esa visión, sino que quiero que continúe así como venimos trabajando lo que llevamos de vestido. Para eso vamos a emplear el punto o la estrategia o la técnica de tejer en espejo para que nos quede igual como venimos trabajando. Y se las voy a enseñar si no la conoces. Subimos con una cadena y giramos. Esto lo vamos a hacer con todas las rondas o todas las filas que tengamos que girar y trabajar internamente en todas las filas. Las otras que las trabajamos así como hicimos esta 22, pues las trabajamos normal, como la acabamos de hacer, normal el punto bajo como siempre. Solamente es en las filas que tenemos que girar y se trabaja por la parte interna. Vamos a dejar la hebra, vamos a hacer el punto bajo de afuera hacia adentro, de manera al revés. Esta hebra la vamos a dejar por encima de la aguja y vamos a introducir de atrás hacia adelante en el punto. Luego tomamos hebra, la sacamos y terminamos el punto bajo. Así vamos a hacer en estas filas. Repito, de atrás hacia adelante, sacamos la hebra, giramos la aguja y terminamos el punto. Lo que te recomiendo es que estos puntos no los vayas a hacer tan sueltos para que no nos quede diferenciándose unas filas el punto bajo amplio y en otras filas los puntos ajustados. Entonces debemos tener la misma tensión en la hebra y así que nuestros puntos tengan todos el mismo tamaño. Así vamos a trabajar, como ya les acabo de indicar y lo están viendo, todos los puntos de esta fila. De atrás hacia adelante, sacamos hebra, giramos la aguja y terminamos el punto. Es una técnica muy fácil, solo es de práctica y que no se nos olvide que esta ronda todos deben ir introduciendo de atrás hacia adelante, que no se nos vaya a olvidar y nos quede por allá un punto realizado por el derecho. Y así vamos a hacer todas las filas que nos restan. Recuerda que cada fila debe tener 45 puntos. Vamos a suponer que ya llegué aquí a donde comencé y lo que hago es girar con una cadena y empezar a trabajar los puntos como normalmente lo he venido haciendo, ¿vale? Esto es para que los introduzco en la siguiente ronda normalito. Esto es para que los puntos y las filas me queden todas por el derecho, ¿vale? Vamos a trabajar las filas desde la 23 y ya les digo cuántas para terminar y llegar hasta el borde de nuestros pies de nuestra princesita Elsa. Vamos a tejer y ya les indico cuántas filas vamos a realizar. Vamos a tejer en filas hasta la fila número 34, desde la 23 hasta la 34 o desde la 22 que fue la última que hicimos, la primera, perdón, que hicimos dejando la abertura, desde la 22 hasta la 34.
y vamos a trabajar como les enseñé en espejo. ¿Listo? Y así hemos terminado la primera parte del vestido porque nos falta la capa. Vamos a realizarla del hilo con el que realizamos los zapatitos, un tono más claro. Vamos a empezar con la capa. Bueno, mis chicas y chicos, vamos a comenzar con la capa. He colocado este fondo porque sé que este hilo celeste es muy clarito y con el fondo blanco pues se nos dificulta un poquito notar los puntos. Vamos a trabajarlo con este fondo y he tejido 19 cadenas. Dejé una hebrita larga antes de comenzar porque la vamos a utilizar para coser al vestido. Vamos a hacer desde la segunda cadena. Vamos a trabajar toda la capa en punto media vareta o punto bajo alto. Vamos a devolvernos desde la segunda cadena realizando media vareta. En total vamos a tejer 18 medias varetas por toda la cadena y subimos con una cadena al terminar. Ya terminé mis 18 puntos, voy a subir con una cadena y giro la labor. La vamos a trabajar volteando las filas, en filas. Desde el primer punto, porque la cadena no nos cuenta como punto, vamos a realizar todos los 18 puntos que ya tenemos. Vamos a realizar la segunda fila tejiendo los mismos 18 puntos que ya tenemos de la primera fila. Vamos a comenzar a trabajar aumentos en las esquinas desde la tercera fila. Llevamos 2 filas, ¿listo? Vamos a hacer aumentos cada 2 filas. Tejemos 2 filas y en la tercera vamos a realizar aumento al iniciar. Un aumento. Tejemos toda la fila hasta llegar al final y en el último punto tejemos otro aumento. En total vamos a hacer aumentos 2 por fila, uno al iniciar y uno al terminar. Pero recuerda que los vamos a hacer cada 2 filas. Después de esta fila número 3 tejeremos 2 filas más con los mismos aumentos que nos quedan. Nos van a quedar 19, 20 puntos porque aquí vamos a hacer 2 aumentos. Tejemos los 20 puntos por 2 filas y en la siguiente vamos a volver a trabajar aumento al iniciar y aumento al terminar, cada 2 filas. Vamos a repetir este patrón de filas y al final ya les indico cuántas vamos a tejer. Así se ve nuestra capa hasta la fila número 20. Vas a tejer 20 filas en total, como te indiqué, cada 2 filas realizamos un aumento al inicio y al terminar de la fila. En esta última fila tenemos en total 30 puntos. Cortamos la hebra y nos vamos para el lateral porque desde el inicio donde hicimos las 19 cadenas iniciales, enhebramos allí y vamos a tejer todo el lateral, todos los 30 puntos del final y todo el otro lateral. Vamos a realizar punto bajo. Una terminación en punto bajo, pero lo vamos a mezclar con punto picot. Vamos a enhebrar en el primer punto o la primera cadena. Hacemos una cadena y vamos a tejer un patrón de 3 puntos, 1 por cada fila, 2 y 3. Y vamos a realizar punto picot. Hacemos 2 cadenas al aire y en la base de nuestro punto hacemos un punto deslizado. Y continuamos tejiendo 3 puntos. 1 por cada fila. 2 y 3. Repetimos punto picot, 2 cadenas, punto deslizado en la base. Y continuamos con 3 puntos. 1, 2 y 3. 2 cadenas, punto deslizado en la base. Y así vamos a ir tejiendo todo alrededor
toda la parte de abajo y la otra parte del lateral. Listo, mis chicas y chicos, así hemos terminado todo el bordito de nuestra capa. Vamos a dejarla a un lado para coser al vestido. Cuando vayamos a coser al vestido, yo tengo por aquí nuestro cuerpo base, vamos a coserlo en todo el bordo debajo de los bracitos o de las axilas, aquí en el bordo o en la parte inicial de nuestro vestido con unas puntaditas en los laterales y en la parte de atrás. Si lo quieres dejar de quitar y de poner, le puedes poner unos brochecitos o unos botoncitos en los laterales. Vamos a pasar al tutorial parte 2. Vamos a continuar con su cabello, que es lo más importante y que nos falta para que podamos terminar a toda nuestra princesa Elsa. Te va a salir a continuación o el enlace lo encuentras en la descripción del video. Así que allí nos vemos en la parte 2.